charlar sobre lo que es el tema paritarias. ¿Y por qué es importante el tema paritarias? Porque en las paritarias, en la mesa paritaria, es donde se juntan la parte empleada con la parte empleadora para acordar justamente los aumentos de sueldo, los convenios colectivos de trabajo. En esta actividad, particularmente lo que es edificios, está por un lado el sindicato, que es el que representa al trabajador, que se llama SUTER, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios sí, y Horizontal. Edificios de renta y horizontal. Tienen la particularidad, que bien por ellos, que tienen una federación que se llama FATERI, que nuclea los 24 sindicatos jurisdiccionales, es decir, las 24 provincias, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces tenemos una persona muy fuerte de un lado, que se llama FATERI. Además, tiene la particularidad de que está siendo llevada adelante por una familia, la familia Santa María, que ya lleva 2 generaciones. Primero el padre Pepe y ahora Víctor, que entre ambos suman 40 años en el rubro. Y enfrente tenemos a los empleadores, que uno diría, bueno, ¿quiénes van a estar? Y van a estar los que pagan. Porque obviamente para acordar un sueldo básico va a estar el principal interesado, que es el que paga, llámese propietario, que es el sujeto obligado y a quien luego se le puede reclamar las expensas, o en su defecto también, ¿por qué no?, a los inquilinos, ya que los inquilinos son quienes pagan las expensas comunes, ordinarias, habituales, ¿sí? Y dentro de esas expensas habituales, ordinarias, están los sueldos. Es un gasto ordinario, habitual. Entonces, ¿por qué no podrían estar sentados también los inquilinos? Entonces, propietarios e inquilinos frente, digamos, una federación de propietarios o una federación de inquilinos o una federación de consorcistas, para ser más amplio aún, frente a la federación de encargados, federación con enfederación. Sería, digamos, un contrapeso más interesante. Bien, nos encontramos con que no es así hoy en día. Hoy en día, del lado del empleador, tenemos no una, sino 3 cámaras de administradores de consorcios, a quienes nadie le ha otorgado justamente un mandato para que los represente. Y ahora vamos a eso. Que las 3 cámaras tienen muchas particularidades a tener en cuenta. Obviamente que nada lo que mencionamos recién. En el caso en particular, cuando un consorcio le da un mandato mediante asamblea, le da un mandato a un administrador para que lo represente, para que sea el representante legal del consorcio, le otorga un mandato, y es un contrato de mandato, ¿sí? Mandante y mandatario. La asamblea es el mandante, el administrador de consorcio es el mandatario. Bueno, acá no existe un grupo de consorcios o una agrupación de consorcios que otorgue ese mandato a estas cámaras de administradores. No se las dio a nadie. Entonces, primero que nada, primer planteo, hay una falta de legitimidad. ¿Por qué? Porque no tienen personería en concepto de quién representan a quién. ¿Quién los autorizó a representarlos? Nadie. Por más que ellos en su estatuto pongan que ellos pueden representar a quien quieran, si ellos ponen que van a representar a Mick Jagger, pero Mick Jagger nunca le dio el poder para que lo representen, entonces, ¿por qué está obligado por este tipo raro de representación? Eso número 1. Número 2, ¿por qué hay 3 y no una? Si enfrente está la FATERI, ¿por qué no hay una acá también? Bueno, hay una explicación. En el pasillo, y cada vez es más resonante, se dice que de las 3 cámaras hay 2 que son del sindicato. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque entonces el sindicato estaría de ambos lados. Y que haya 2 no es menor,
que justamente en caso de oposición de la tercera, que se llama CAPAI, los otros dos harían mayoría, o sea, 2 contra 1. Entonces, si 2 levantan la mano y el otro no la levanta, por mayoría simple, se elige 2. Entonces, que estas dos en el sindicato ya está, digamos, prepactado, no hay nada que charlar, preacordado. El principal interesado, que es el que paga, no está sentado en la mesa, con lo cual podemos acordar lo que queramos, un 45% de aumento, por ejemplo. Y el único que podría llegar a representar algún tipo de interés y rendir cuentas es este CAPAI, Cámara de Administradores de Argentina, dice el nombre, pero la verdad que el 90% de sus socios son porteños, con lo cual es más porteñolandia que otra cosa. ¿Por qué quiero decir esto? Porque existen otros lugares dentro de Argentina que tienen edificios, que tienen administradores. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca. Si no mando ciudades grandes, hay un montón más, ¿no? Pero por llamar algunas solamente. Mendoza, Córdoba, Corrientes, Tucumán, ¿sí? No la provincia, sino la ciudad. ¿Por qué no están representados en esta Cámara Argentina donde no están? El 90% son porteños. Pero no solamente eso, hay más. Esta Cámara Argentina se compone de socios y tiene nada más que 800 socios, de los cuales el 90% son porteños. Y dice, bueno, pero ¿cuánto es la matrícula porteña? Bueno, en Porteñolandia hay más o menos 9.000 matrículas activas de administradores de consorcio. Con lo cual 800 socios no representan ni siquiera el 10% de la matrícula activa en Cava. Les cuento que he sabido que hay mucha gente que administra, sobre todo en las periferias, sin matrícula. Pero bueno, hoy en día activas hay 9.000. Más supongamos las que no están activas, que están trabajando igual. Más algunas que no se han tenido en cuenta o que están registradas en provincia, pero trabajan en Cava o en ambas. Tener solamente 800 no representa ni siquiera el 10% de la matrícula de Cava. O sea, no representas a nadie. Eso es lo que quiero decir. 800 socios porteños. El presidente de esos 800 socios representa a la parte empleadora contra un monstruo gigante que se nutre, una federación de encargados de edificios que se nutre de 24 sindicatos jurisdiccionales. Y bueno, ahí tenemos el resultado de que, por ejemplo, ahora en febrero hayan aumentado un 45% mensual, y la gente no haya podido decir nada más que quejarse. ¿Por qué? Porque enfrente no tiene a nadie. Hacen lo que quieren. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hacen lo que quieren? ¿Quién permitió esto? Nosotros. Los propietarios, inquilinos, consorcistas, al no armar una asociación que nos represente por H o por B, dejamos el lugar vacío, la silla vacía, y alguien la ocupó. Y hoy propongo armar una asociación y dicen, bueno, sí, pero con tal no. O con tal otro tampoco porque tiene su kiosco, o porque le interesa. Miren, señores, prefiero tener una asociación de consorcistas antes que una administradora de consorcio. Porque el administrador de consorcio puede incluso no vivir en edificio. Entonces, ¿qué le va a importar si aumenta o no aumenta el básico de el encargado del edificio? Le da igual. No hay diferencia. En cambio, el propietario iba a estar interesado. Entonces, primer tema, que quien esté sentado en la mesa sea quien paga, propietario o inquilino. Segundo tema, que sea federal. Es decir, no solamente los porteños o los bonaerenses, las 24 provincias, las 24 jurisdicciones, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, y no menos importante, democrático. ¿Sí? ¿Por qué democrático? Porque agregado a todo lo que mencioné,
en la Cámara Argentina de Mitad de Consorcios, CAPAI, hay lista única, o sea, no hay dos listas, no se puede votar entre dos cosas, porque no hay una lista única. Entonces, cuando, digamos, hacen este invento de elecciones, no, en realidad no hay elecciones porque no se está eligiendo entre dos cosas. Se está eligiendo una y con que vaya uno y vote, ya está. Porque es un voto contra cero. No hay otra lista. Entonces no hay democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, que se pueden mantener en el puesto, es decir, puede haber reelección indefinida. Lo mismo ocurre en el sindicato. El sindicato también tiene lista única, con lo cual no hay democracia sindical, porque los afiliados no pueden elegir entre dos cosas, sino que también, además de lista única, se pueden reelegir indefinidamente. Es decir, pueden estar en el poder eternamente. Entonces lo que nosotros pedimos es, primero antes que nada, personería. Que estén los que pagan. Entonces va a haber un interés genuino de confrontar o llegar a un acuerdo paritario. Segundo, que sea federal, no solamente que sean propietarios de inquilinos, sino también que sean a nivel Argentina. Y tres, democrático, que pueda haber varias listas y que estas listas compitan entre sí para ver quién representa por el periodo, por ejemplo, de 2 años a este empleador o agrupación de empleador, donde claramente las administraciones de consorcio no tienen que estar, porque no necesariamente son ni quienes pagan, ni son federales, ni son democráticos. Con lo cual, muchas gracias hasta acá, pero la verdad que ya está. El sistema ha quedado antiguo y es un momento para aprovechar el envión y justamente hacerlo con legitimidad, federalismo y democracia. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y continuaremos charlando estos temas. Gracias.